Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme. Profe, buenas noches. De mi parte, sí. Hola José, Se sí. escucha fuerte y claro, José. Gracias, gracias a todos. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. A ver, nuevamente un lunes agitado, ¿no? Tuvimos algunas interacciones en el mercado vinculadas justo a lo que ya veníamos conversando hace unos días. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el contexto económico, porque claro, esto sí que tenemos que tratarlo, porque pues puede regir probablemente los movimientos de la semana, lo que vamos, o lo que muy pronto el precio está por vivir, ¿no? Bueno, primero, no olvidemos antes de ver el calendario económico que los mercados tienen algunos contextos que se van activando poco a poco, ya dentro del marco de lo que nosotros llamamos la coyuntura o el contexto general de las inversiones. Parte de ese contexto económico es el tema de la guerra, ¿sí? Pues como ustedes muy bien saben, nosotros tenemos dos fuentes en este momento o dos guerras actualmente activas. Por un lado tenemos la guerra contra Rusia y Ucrania y por otro lado también tenemos el tema de la guerra de Medio Oriente con Israel. Esas dos guerras no han dado fin, sí han estado, digamos que, teniendo encuentros con varias tensiones, algo bélicos, pero de alguna forma el mercado siempre termina acostumbrándose a dichos movimientos. Es decir, no es que la bolsa va a subir para siempre o caer para siempre, sino tiende a descontar esos movimientos y como tiende a descontar dichos movimientos, después el mercado termina de alguna forma acostumbrándose a dichos ejes. El día de hoy, bueno, desde el día de ayer ya se vienen escuchando algunos temores de la activación o la posible activación de la guerra, nuevamente en el tema de Medio Oriente e Israel, y eso hace que los mercados se comporten de alguna forma determinada, formas que ya no son necesariamente técnicas, sino formas que ya son más fundamentales. Obviamente, esperamos que el mercado termine de descontar dichos movimientos para luego encontrar aspectos técnicos, y dichos aspectos técnicos después nosotros pues nos encontramos como puntos de partidas clave para poder también nosotros aventajarnos de alguna forma, ¿no? Bueno, eso es lo que sucedió principalmente el día de hoy. No olvidemos también, pues dentro de este aspecto de la guerra que hemos estado conversando, que aún siguen vigentes algunos movimientos fundamentales. El tema de Japón, que hablamos o que nos enteramos hace unos días. El tema de Japón es un tema también bastante importante, que pues de alguna forma tiene mucho que ver con la economía del mundo y con el tema de los tipos de interés. Y por otro lado también tenemos algunos cisnes negros que aún no se han dado, pero posiblemente se lleguen a dar. Y dichos cisnes negros pues se van a vincular netamente a lo que nosotros vamos a considerar como los ataques cibernéticos o el tema de la falla de la red como tal, el internet y tenemos el aspecto que ya sucedió hace un par de semanas, ¿no? Ya, esos son los tres contextos que el mercado de alguna forma puede descontar más adelante, ¿bien? Y es difícil pronosticarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma el mercado solo sucede un viernes o un fin de semana o un lunes como el día de hoy y nosotros lo que lo podemos hacer es gestionar el riesgo y una vez gestionado el riesgo, pues no nos queda más que continuar, ¿ya? Entonces, esos son los aspectos que vamos a abordar. Hoy, como les dije, el fundamental que se activó fue el fundamental de la guerra entre Medio Oriente e Israel, ¿ya? Desde el día de ayer ya se venían escuchando un poco el tema del nerviosismo del mercado respecto a que se estaban filtrando ciertos datos a través de Estados Unidos y que dichos datos involucraban que iba a haber un escenario, pues, no un enfrentamiento bélico directo, pero sí un escenario de un enfrentamiento en donde los mercados de alguna forma iban a descontar cierto nerviosismo. El nerviosismo viene de la parte, lógicamente, de que posiblemente se ataque a las regiones de Estados Unidos en Israel. Y obviamente, si es que se llega a atacar eso, ese conflicto, pues puede llegar a ser un conflicto a gran escala, ¿no? Eso es lo que podría llegar a suceder en el mercado. Entonces, por eso es que ustedes vieron que los inversionistas hoy se refugiaron un montón. Dicho refugio, pues, se ve presente, ¿sí? Se ve presente en las dos entidades más fuertes que tiene, en este caso, el mercado.
¿Cuáles son las dos entidades más fuertes que tiene cuando existen estos problemas geopolíticos o sociales? Generalmente se suelen refugiar en oro. Bien, por eso es que el oro hoy vieron que alcanzó casi máximos históricos, llegando casi a máximos históricos y probablemente incluso los vuelva a topar, pero aún no estamos analizando técnicamente el precio para poder saber. Y bueno, como es una guerra en este caso, de Medio Oriente, y sabemos que pues muchos de los recursos que se encuentran en Medio Oriente son parte del petróleo. Entonces hoy el petróleo también subió con muchísima fuerza. Una de las razones fue esa, que subió alrededor de un 2%, justamente por ese nerviosismo que les estoy comentando. Bien. Em, Insisto, en este escenario es muy complejo dar movimientos de precios, ¿sí? Más allá de lo que uno puede llegar a establecer, porque dichos movimientos no suelen ser tan coherentes, ¿ok? Los mercados suelen llegar a generar muchísima manipulación en este entorno, no suelen dar a veces puntos de entrada claros, ¿sí? Pero no es más que hacer gestión de capital y tampoco más de encontrar que el mercado de alguna forma descuente los parámetros de guerra o los parámetros que se tomen en cuenta. Y después el mercado tiende a tener movimientos normales, ¿sí? En algunos casos incluso suelen ser movimientos muy, pero muy que técnicos. Y de dichos movimientos muy técnicos nosotros podemos beneficiarnos. Bien, ese es el escenario que estamos viviendo actualmente nosotros. Bien, y esa fue la razón por las cuales el oro, el petróleo, principalmente alcanzaron máximos. Bien, no por alguna otra razón. Los movimientos técnicos sí daban eso no quisiera tampoco que se malinterprete, ¿no? Los movimientos técnicos sí daban una razón al petróleo a la alza. Eso ya lo vimos la semana pasada, por supuesto que la daban. Pero no olvidemos que para que suceda eso, ¿qué tendría que haber pasado? Pues mucho tiempo. O sea, el mercado no pudo haber descontado eso en un solo día, sino tenía que haber pasado unos días para que el mercado termine de descontar dichos ejes. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, este impulso le dio, digamos que realzó su movimiento a la alza del precio. Bien. El oro también de alguna forma tenía que haber descontado un movimiento a la baja y después tenía que haber subido, como dijimos, y en efecto cayó hasta la base, no llenó totalmente la zona de liquidez anterior, en algún punto lo va a hacer, y terminó generando el movimiento a la alza. En ambos casos, estas dos materias primas cumplieron sus parámetros técnicos, ¿sí? Pero de ahí, pues, no ha pasado absolutamente algo más sobre lo cual podamos profundizar. Ahora, Profe, no estoy, qué pena, no estoy viendo su plataforma, estoy viendo solamente el investing.com. es que el Invest es clases hoy de fundamentales, hoy no analizamos nada de Ah, nada. perdón, pensé que cuando estaba hablando de la gráfica estaba mostrando la gráfica. Solo es, perdón, Ah, no, no, disculpe. solo estoy describiendo el día que seguramente todos ustedes vivieron el día de hoy. Bien, ahora, suponiendo que los mercados muy pronto van a acostumbrarse a dichos movimientos, tenemos que seguir la agenda que Trading Economics, perdón, que investing.com nos debe generar, ¿vale? Víctor, cayó el oro, cayó $8, subió 50 y cayó $8, no ha caído nada. Una caída al menos debería ser 50 Fibonacci, es decir, si subió $50, debería tener una caída al menos de un 20, de 25 para considerar que ha sido una buena caída. Simplemente puede ser un ejercicio de volatilidad, uno, o dos, es el inicio de la caída. Pero insisto, en este preciso momento todo suena a que hay un fundamental de por medio, que es el fundamental de la guerra. Puede subir como puede caer, pero lo que hace un verdadero trader, lo que hace un buen analista fundamental al menos es seguir el contexto económico y si es que no es claro el contexto económico, dejar que el mercado termine de desarrollarse. Es decir, pues ahorita no sacamos nada ingresando una posición en venta o en compra, porque el mercado pues puede jugarnos a cualquier lado. Al final los que manipulan todos estos grandes hilos son los grandes fondos de inversión. Y de eso tenemos que cuidarnos un montón, de que estos grandes fondos traten de manipular dichos ejes por de alguna forma la desesperación de los traders retail de querer operar. ¿Sí? Justamente para eso estamos en este momento, para averiguar cuál es la agenda económica que vamos a perseguir esta semana y en base a eso pronosticar. Mira, hay mucha posibilidad de que el dólar suba o que el dólar caiga, porque al final esa es la conclusión semanal, saber hacia dónde se dirige el dólar. Bien, a ver, suponiendo, ojo, ¿no? Que el mercado nuevamente se compone,
Ya, suponiendo que el mercado nuevamente se compone, es decir, que ya descuenta el parámetro de guerra, debería obedecer la agenda económica. ¿Por qué digo suponiendo entre comillas? Porque, insisto, no lo sabemos. Los rumores de guerra vienen desde el día de ayer, se consolidaron hoy en la tarde, no sabemos qué irá a pasar hoy en la madrugada. Ya, pero suponiendo que el mercado de alguna forma quiere descontar dichos ejes, pues en este caso lo que tenemos que hacer es revisar las principales noticias que podrían dar de alguna forma una afectación hacia el movimiento del precio. ¿Listo? Entonces, dicha afectación es la que nosotros tenemos que de alguna forma averiguar y observar a ver hacia dónde podemos dirigirnos como tal. Entonces, ¿qué movimientos podemos llegar a tomar este tipo de cosas? ¿Vale? Bueno, antes de eso, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tomaría descontar esos eventos de guerra para el mercado? Es difícil saberlo. Hay movimientos que pueden descontar en un día, una semana. Hay movimientos que descuentan en años. Los eventos fundamentales generalmente en el largo plazo perduran, ¿sí? Pero no existe una métrica, no existe una métrica de decirte, bueno, hoy ya descontó, mañana está libre el mercado. No, porque mañana puede aparecer otra noticia que se relaciona a la anterior y tú podrías quedarte atrapado en las operaciones, ¿ya? Entonces, por eso es que sí hay que ser muy sabios cuando hay este tipo de problemas, ¿ya? Porque no, el mercado puede sorprenderte con una noticia no, digamos, cronometrada, ¿ok? Entonces, vuelvo, e insisto. No se desesperen por operar en este tipo de situaciones. En este tipo de situaciones lo que debe primar es la tranquilidad. La tranquilidad de que están haciendo una operación, quizá una durante la semana, pero una bien hecha. ¿Listo? Y no tratar de operar todos los días, porque podremos, o todos los momentos, o todos los horarios, queriendo aprovechar el fenómeno que está sucediendo en este momento para obtener beneficios. Porque el mercado te puede jugar en contra. ¿Sí? Además de que, pues, últimamente las últimas opciones de inversión que hemos tenido han estado bastante bien hasta que sucedió este fundamental en donde las cosas comienzan a cambiar. Entonces, sí hay que comenzar a verlo desde un punto de vista más objetivo, ¿sí? No tratar de sacar el máximo beneficio del precio, porque al final, créanme que se obtienen más pérdidas en este tipo de cosas que beneficios. Casi que ganancias son muy pocas, porque el mercado realmente es muy impredecible ante estos movimientos. Técnicamente te puede decir voy a caer y termina subiendo. Y tú vas a ver que los order blocks no los respetó, que los imbalances tampoco, que los techos ni el punto institucional, nada. Bien, porque el mercado, pues de alguna forma, sigue tramitando otro tipo de movimientos. Bien, a ver, lunes, hoy prácticamente el mercado debería haber comportado muy técnico, salvo lo que sucedió el día de hoy. Entonces, como el mercado no fue relativamente técnico, porque hoy sucedió el fenómeno que les estoy describiendo, entonces, de alguna forma, todas las noticias de hoy van a ser nada relevantes. Ninguna, ni los permisos de construcción en Canadá, ni el informe de la OPEP, ni el índice de confianza empresarial, absolutamente nada de lo que se va a vivir el día de hoy es relevante en el mercado, ¿ya? Y vuelvo, insisto, no es que no sea relevante porque el mercado no quiere serlo, sino es porque se vivió un contexto fundamental, que el contexto fundamental en este momento es el que se está primando en el mercado, es el que se está tomando en cuenta, por decirlo así, ¿ya? Cuando el evento fundamental termine su descuento, ahí pues de alguna forma el mercado volverá a ser lo que antes era. Es decir, otra vez un parámetro un poco más calculado en donde se va a primar el valor del dólar. Sin embargo, algo que también puedo apreciar en este preciso momento y sí me gustaría destacarlo, es que esta es la segunda semana en donde los mercados están teniendo noticias muy fuertes, ¿sí? Entonces, probablemente este tipo de cosas sucedan porque se comienza a ver, de alguna forma, hablando desde el análisis fundamental, una especie de recuento, ¿sí? Una especie de recuento en donde, pues, nosotros como inversionistas podemos encontrar que los mercados comienzan a equilibrarse de alguna forma, ¿ok? Vamos a ver qué termina de pasar, de todas formas. Bueno, el día martes, vamos a empezar en el mercado europeo, como ustedes pueden saber. Bueno, las personas que siguen el mercado europeo, el día de mañana va a ser un día algo agitado para la libra esterlina por el tema de la evolución del empleo y la tasa de desempleo, la tasa de paro, como ustedes muy bien saben, es el eje principal del motor de todos los países. Las tres premisas claves son la inflación a través del IPC y el IPP, la tasa de paro o el desempleo, bien, y tenemos el Producto Interno Bruto.
Ya, estos tres pilares suelen ser los más importantes, pongámoslo de esa forma, para nosotros saber hacia dónde puede dirigirse el mercado. Estos tres pilares. Mañana en Reino Unido vamos a tener una tasa de desempleo. Ya, posiblemente la tasa de desempleo se cumpla el valor esperado. Ya, alrededor del mundo se está aumentando el desempleo, entonces posiblemente siga la agenda mundial este mecanismo de inversión. Sin embargo, no es necesario ni en este momento preciso analizarlo a profundidad, porque al menos en la cartera que nosotros manejamos no está involucrada la libra esterlina. Bien. Después de esto, ¿qué tenemos? Datos del IPC o la inflación de España, como ustedes pueden verificar y como antes he mencionado, son datos importantes y claves, pero al mismo tiempo son datos que el precio no termina de descontarlos de alguna forma. ¿Por qué? Porque son datos parciales, es decir, pues aquí lo que nos interesa es lo que ha sucedido o lo que va a suceder, ¿sí? Ha sucedido lo que va a suceder en este momento con toda la Unión Europea, más no solo en España, ¿sí? De todas formas, es importante ver cómo va evolucionando el IPC en la región española. Bien, después de esto, nuevamente isla de inversión, no hay ninguna cantidad de noticias del informe energético, pero no va a causar ningún impacto realmente ese tipo de informes. Luego, índice de confianza de la inversión desde Alemania, tampoco nada relevante. Todo hasta las 7:30. Bien, como ustedes pueden ver, el mercado tranquilamente va a envolverse de una forma muy técnica. Probablemente el precio del oro en este preciso momento corrija algo, pero o tal vez llegue a máximos porque estaba muy cerca de su order block. Sí, muy probablemente. Igual el petróleo, igual Bitcoin. Bitcoin no ha reaccionado hoy con fuerza, pero quien quita que hoy termine descontando algo de movimiento. Igual las acciones. Probablemente hoy se estanquen los precios. Se estanquen los precios hasta la madrugada y el mercado se esté preparando para mañana a las 7:30. Mañana a las 7:30 tenemos datos inflacionarios que vienen desde los datos del IPP. No olvidemos que la inflación se derivan en dos casos. El primer caso es, bueno, en tres casos. El caso es el IPC, que es el índice de precios del consumo, y el segundo caso es el IPP, que es el índice de precio del productor. Bien. El último caso es el PCA, que es el índice de precio individual de los hogares. Bien, en este caso, este dato de aquí es un dato atípico. ¿Por qué es un dato atípico? Generalmente, cuando, bueno, los que me siguen más tiempo sabrán que el primer dato que sale siempre es el dato del IPC. Bien, siempre termina siendo el dato del IPC, el dato que descuenta el mercado primero, y después del dato del IPC sale el dato del IPP, y no al revés. ¿Por qué no sucede al revés? Porque primero el mercado considera como relevante el consumo y además no solo el mercado, sino es normal, ¿no? Hay muchos más consumidores que productores. Entonces, el consumo suele ser lo más relevante en el mercado. Si el consumo sube o la inflación sube, el IPP probablemente suba y viceversa. Si el IPC cae, probablemente el IPP caiga. Entonces, siempre el IPP es una derivación del IPC, siempre lo que le hace atípico que salga primero el IPP, porque al salir primero el IPP, pues me deja sin descubrir la derivación del IPC, de modo que esa noticia de aquí se convierte en una noticia peligrosa. ¿Por qué? Porque no tengo un antecedente de inflación, simplemente tengo el subdato, por decirlo así, y este dato de aquí obviamente me va a dar una pista del IPC, pero al yo no conocer el IPC, pues de alguna forma hace que yo no sepa hacia dónde se puede dirigir el mercado. ¿Ok? Entonces, en ese caso, mi recomendación es alejarnos de las 7:30 con el dato del IPP, pero tomar en cuenta que sea cual sea el dato del IPP, nos va a dar una premisa de hacia dónde se va a dirigir el próximo dato del IPC. En otras palabras, si el IPP es positivo, posiblemente el IPC también lo sea. ¿Ya? Y viceversa, si el IPP es negativo, posiblemente el IPC también lo sea. Bien, entonces vamos más bien mañana a estar de observadores en ese horario, sería bueno encontrarnos como observadores y en ese sentido ver hacia dónde puede dirigirse la tendencia de los precios. Bien, después de esto, yo diría básicamente no operar a las 7:30 para ver qué es lo que va a hacer el dólar americano. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener? Las reservas semanales de crudo, que posiblemente este dato de aquí sí sea relevante para el petróleo. ¿Por qué únicamente para el petróleo? Porque, bueno, como ustedes muy bien saben, dentro de la gráfica del precio,
El petróleo sí que ha tenido hoy una valoración, pero es una valoración extraoficial por el fenómeno de la guerra que les estoy comentando. Ahora, si es que ya comienza a calmarse la situación, el plan energético sigue siendo aumentar los barriles de crudo. Si se aumentan los barriles de crudo, el precio mañana del petróleo se cae, pero se cae durísimo. Y todo va a depender de ese dato, a las 3:30. A las 3:30 nos va a salir la métrica. Si se aumentan los barriles, o si ustedes ven que van a salir aquí un número superior al anterior, el petróleo se desploma mañana, pero bonito. Entonces mañana podría ser un buen punto para vender barriles. Bien, pero ojo, no técnicamente, sino fundamentalmente. ¿Por qué? Porque hay aspectos que nos dice que el precio de alguna forma quiere comenzar a ya tomar posiciones. Siempre y cuando, y vuelvo, insisto, todo este análisis se da en el marco de que siempre y cuando el fenómeno de la guerra ya haya descontado. ¿Cómo sabemos que ya descontó? Porque ya no vamos a escuchar noticias, no vamos a ver medios que hablen de este tema, sino más bien de alguna forma el mercado ya comienza a olvidar este tipo de cosas. Pero insisto, no se puede saber eso hasta mañana, ¿ya? Entonces sí hay que estar muy pendientes a las noticias o a los medios oficiales como Bloomberg.com e Investing. Hoy nos salió el fenómeno de la guerra, me pareció bastante raro. Veo que se está quedando un poco esta plataforma. Antes era de primera mano, pero veo que se está quedando. Yo lo encontré en Bloomberg.com y en otros sitios oficiales, este tema. Porque el fenómeno hoy de la suba del oro, esa suba no tenía sentido. Sí tenía que subir, pero no en ese nivel y no hoy el día de hoy, sino durante la semana. Pero bueno, ya sucedió, ¿no? Después de eso, 21 a las 9 de la noche, en Nueva Zelanda, decisión de tipo de interés. Posiblemente se llegue a estancar el tipo de interés y todos los tipos de interés comiencen a bajar en septiembre como estaba planificado desde la Reserva Federal. Se puede observar con claridad, ¿sí? Se puede observar con claridad el movimiento, en este caso, del dólar australiano. Podría ser una apreciación al dólar australiano y consigo obviamente se termina llevando a el dólar neozelandés y se lleva el dólar australiano y también a las materias primas que tienen mayor relación, es decir, el oro y la plata. Entonces, miren, a las 9 de la noche, posible valoración, oro, plata, neozelandés y australiano, por la decisión de tipos de interés. Durante la mañana, bueno, va a depender muchísimo de los datos del IPP. Si el IPP de alguna forma favorece al dólar, mañana cae el oro. Pero vuelvo, insisto, no cae el oro porque la guerra ha desaparecido o porque ya descontó, no, sino cae porque de alguna forma esta noticia le está dando impulso, pero no porque ha desaparecido el fenómeno de la guerra. No, sí, insisto, este año lo hemos tenido activos todo el tiempo. ¿Ya? Entonces no se vayan a confundir como, oh, ¿saben qué? Ya cayó el oro, entonces ya descontó. No ha descontado. Simplemente le da un pequeño movimiento el dato del IPP, nada más. Bien, y este movimiento posiblemente ni siquiera sea permanente. No sé si se acuerdan las veces que operábamos hace unas 2 semanas. Yo les decía, mira, esa noticia va a hacer que el oro suba, pero no se va a mantener. Y se generaba el desplome. Ya, lo mismo pasa en este tipo de movimientos. Cuando hay un fundamental muy fuerte, el fundamental fuerte, si es que sigue activo, va a predominar sobre ese tipo de noticias pequeñas. Y la noticia de alguna forma podría ser volatilidad, pero no va a ser la suficiente para que el mercado de alguna forma termine generando un movimiento como el que nosotros estamos aguardando, ¿no? Bien. Después de esto, de la decisión de los tipos de interés, nos pasamos el día miércoles, en donde comenzamos a encontrar datos nuevamente de inflación, tanto de Reino Unido como de Francia. Insisto, datos que no vamos a pronosticar porque nuestra cartera no se centra en dichos movimientos, pero encontramos datos del Producto Interno Bruto, en este caso de Europa, perdón, sí, de Europa. ¿Qué implica este dato? Este dato sí lo vamos a analizar, podría llegar a ser importante. No olvidemos que a pesar de tener una correlación importante el oro, la libra y el euro, a pesar de tener esa correlación, se ha quebrantado en el último tiempo por los fenómenos que hemos estado viviendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la zona euro y vamos a pronosticar, en este caso, el Producto Interno Bruto. Perfecto. Bien. Vamos a ver el pronóstico del Producto Interno Bruto. Ya, el proceso del PIB de la zona euro va a ser 0,3% para finales del trimestre. Perfecto. Una tasa de crecimiento
se sitúa en 0,4 y 0,3%. Básicamente lo que nos está diciendo es que todos el próximo trimestre, que es este, 0,3%, después 0,4, 0,5 y 0,4. Crecimientos muy modestos para la zona europea, por cierto, ¿no? Lo que nos dice es que, aquí está, el trimestral, 0,3%. En efecto, se acopla muchísimo al modelo de mantener la misma producción en Europa, lo que, pues, de alguna forma, viendo el contexto de forma general, si los meses pasados y los siguientes meses donde el crecimiento es muy pequeño, podría decirse que, en efecto, el PIB va a ser igual a lo esperado. Si el dato es igual a lo esperado, ¿sí? Es decir, no existe un decrecimiento del PIB, sino más bien se llega a mantener el Producto Interno Bruto, el euro debería acrecentar su valor en el mercado. Es decir, la zona euro debería, de alguna forma, tener una expectativa de aún no querer seguir bajar el tipo de interés, sino más bien mantener aún su tipo de interés. Y si se mantiene su tipo de interés, pues, ¿qué significa? Que el euro dólar mañana se dispara. Bueno, el día miércoles se dispara a las 4 de la mañana. Se dispara a las 4 de la mañana, posiblemente. Podría ser importante porque después de ese dato, a las 7:30 me va a salir el dato del IPC de Estados Unidos. Y como ya les dije, el día martes ya tenemos alguna forma el IPP, ¿no es cierto? Entonces, como ya tengo el IPP del día martes, ya sé más o menos qué dato me saldría en el IPC. Entonces, si la inflación de alguna forma genera alguna recuperación o algo, el mercado va a descontar con mucha fuerza el día miércoles. Bien, ese día podemos pronosticarlo, yo lo voy a pronosticar, pero yo les diría aléjense. ¿Por qué? Porque bajo los últimos eventos que sucedieron, el tema de Japón, ahorita el tema de la guerra, el tema de los tipos de interés no ha perdido fuerza en el mercado, para nada, pero sí ha dado mucho que pensar a muchos inversionistas de que posiblemente aún no sea momento de querer bajar tan fuerte el tipo de interés, sino más bien bajarlo de una forma un poco más relajada. E incluso se está estipulando y se está hablando de aún no bajar el tipo de interés. Entonces, antes era un hecho, no sé si recuerdan, antes era un hecho de que se deba bajar y se deba bajar y es 100% probable que se va a bajar en septiembre, pero ahorita ya no. ¿Por qué? Porque pasó lo de Japón, porque está pasando este contexto de guerra y ahora la inflación nos va a decir algo más. Bien, vamos a pronosticar la inflación de Estados Unidos. Bien. A ver, la tasa de inflación disminuyó 3% en junio, 3% en mayo. Se espera una inflación sea del 8% para finales de trimestre. Ya en el largo plazo, 0,4%, tendencia claramente bajista. Ya, esa es la inflación que se esperaría, 2,8%. Bien, vamos a ver la inflación subyacente o la anual en cualquier caso, las dos van a ser clave, 3% y la subyacente anual 3,2%. Mira, que me está dando una inflación similar a la del periodo anterior, el dato de pronosticado, ¿no? 3%. Me dice que va a ser igual a esta, el 3%. Y lo que se prevé es que pueda ser menor al 3%. Y la tendencia claramente es una tendencia bajista de la inflación. A ver, ¿qué es lo que podría llegar a concluir con estos dos datos y con los fenómenos que estamos viviendo en la actualidad? Existe una pelea de datos, pongámoslo así. Existe una pelea de datos en el mercado. Por un lado, si ustedes sabrán, ¿no? Todo el mundo está bajando sus tipos de intereses, ya todo el mundo, menos Estados Unidos porque considera que aún no es pertinente hacerlo. Bien, ¿qué pasó la última vez que tuvieron la expectativa? Ojo, no se bajó el tipo de interés, pero hay la expectativa de querer bajar el tipo de interés. Pasó que Japón, al aumentar su tipo de interés, hizo que el mercado se desplomase. ¿Ya? Se fueron las criptos, se fue el oro, se fueron las acciones al suelo. Eso es lo que sucedió. Entonces, inmediatamente la Reserva Federal, después de ese dato, cambia de discurso y dice que posiblemente sí sea momento de bajar el tipo de interés, pero el contexto económico no lo permite, ¿vale? Eso es clave e importante. El contexto económico aún no lo permite.
Entonces, de alguna forma, el discurso lo que te está diciendo es, mira, quiero bajar el tipo de interés, pero aún no tengo un dato que lo valide. ¿Cuál es el dato que les valida? Son tres: desempleo, PIB, inflación. Aquí tenemos el dato de la inflación. Y el dato de la inflación posiblemente sí valide el hecho de que hay que bajar el tipo de interés y Estados Unidos se acorrale entre tener un desplome de acciones, dada la situación en Japón, o que vendrá de algún otro lado, no lo sabemos. Entonces, eso es lo que creo que está pasando, que hay una contradicción entre el discurso de Powell y los datos. Y el día miércoles, bueno, este es día miércoles o jueves. Si el día miércoles que salga el IPC, ya no va a haber no va a haber esa contradicción. Y es muy probable que el mercado este día haga algo muy parecido a lo que pasó el día de hoy. Es decir, caídas o subidas, pero con muchísima fuerza, sin ningún retroceso técnico, sino subidas, 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 subidas. ¿Cuáles van a ser los instrumentos que más se van a beneficiar de este movimiento? Pues fácil, ¿no? Oro, definitivamente. Aquí más o menos lo que estaba conversando Leo. Yo creo que el miércoles tendría chance el oro de llegar a los 25.00 con esa noticia, siempre y cuando la inflación sea menor a lo esperado. Si la inflación es menor a lo esperado, el oro se dispara. El oro se dispara, pero como no tienen idea. Y ahí yo creo que sí va a llegar a los 25.00, pero el día miércoles. Ya, ese es el primer punto. Ahora, ¿qué pasa si la inflación es menor a lo esperado? Si es menor a lo esperado, el mercado va a corregir, pero no va a ser un cataclismo, sino lo que va a hacer es que el mercado va a considerar, va a haber una fortaleza en el dólar, y si hay una fortaleza en el dólar, el mercado de alguna forma va a descontar. Si las acciones de alguna forma deberían tener un movimiento a la baja, el Bitcoin debería desplomarse, el oro desplomarse, el petróleo desplomarse, pero ese desplome no va a ser tan fuerte, porque vuelvo e insisto, hay una contradicción entre el discurso y los datos, ¿ya? Y no olvidemos que nosotros perseguimos tres datos: inflación, producción, desempleo. Entonces, solo estamos viendo la inflación. El mercado sí lo va a concebir como algo importante, pero no trascendental para cambiar la tendencia. Ya, entonces creo que hay mayor posibilidad que esta semana el dólar americano pierda un montoncísimo de valor y el día miércoles es clave. Hay mucha posibilidad que el día miércoles todo el mercado de commodities suba. Obviamente los mercados contrarios al dólar suban. Hay mucha posibilidad de eso. El IPC puede ser menor a lo esperado. Bien, cabe destacar, aquí sí que, si es que queremos lanzar una operación para aguantarnos el IPC, lo que siempre recomiendo: hacer la operación el día martes y mantenerla hasta antes de la noticia, o aguantarte la noticia siempre y cuando exista un buen take profit, ¿no? Esa sería la primera opción. Y la segunda opción que yo les recomendaría es, antes de la noticia, no inviertan. Ay, sí que negado. Eso sí es una mala idea, invertir antes de la noticia. ¿Ya? Porque, insisto, esa noticia va a ser muy parecida, o se va a vivir muy parecida a lo que la vivimos hoy. Es decir, si hoy ustedes vieron que el mercado generó una suba enorme en el oro, el día miércoles hay una suba enorme igual, siempre y cuando sea menor a lo esperado, ojo, ¿no? Si es mayor o igual a lo esperado, el oro sí retrocede, pero no se va a mantener en caída. Es decir, creo que la gran suba de hoy, que fue casi de un 1,60%, se va a mantener aún. Aún creo que se va a mantener. Bien. Después de el análisis de este día miércoles, en donde existe mayor probabilidad de pérdida de valor del dólar, nuevamente, pues el mercado va a comportarse técnicamente. Es decir, el mercado asiático aperturará y no creo que vaya a retroceder el mercado asiático, sino más bien creo que va a continuar el movimiento del IPC. Es muy probable que continúe. Entonces, las mismas, lo que ustedes tal vez no invirtieron a las 7:30 está bien. En mercado asiático, continúen la tendencia. Sería básicamente el resumen. Traten de continuar la tendencia a la alza. A las 8:30, cambio del empleo y la tasa de desempleo en Australia. ¿Genera volatilidad? Sí, pero en el dólar australiano, neozelandés, algo de volatilidad en el oro y la plata. ¿Por qué digo algo? Porque no son tipos de interés, sino son datos de empleo. Entonces sí existe su correlación, en eso estamos de acuerdo, pero lo que no va a pasar es que va a existir un gran grado de volatilidad realmente, ¿sí? Y después en Japón, ¿qué tenemos? La producción de China y bueno, producción industrial, etcétera. Y como ya he mencionado con anterioridad, el tema en China es que no genera mucho ritmo de volatilidad, al menos para los instrumentos que estamos persiguiendo. Probablemente por ahí al oro
pero muy poco, ¿sí? Realmente China genera más volatilidad técnica que fundamental en los precios. Bien, entonces, de momento, el día miércoles va a ser el día prohibido de scalping, ¿sí? Más swing trading, diría yo. Y cuidado con el dato del IPC, que probablemente sea un dato que sea contrario al dólar y que el mercado mantenga una posición permanente a la alza. Bien, después el día jueves continuamos con datos fuertes, ha sido una semana fuerte realmente, todos los días hay noticias relevantes. 1 de la mañana, ¿qué tenemos? Dato del Producto Interno Bruto desde Reino Unido, no vamos a analizarlo. Después de su balanza comercial, igual, esta de aquí no basta con analizarlo, simplemente no se invierte, no invertimos en ese tipo de noticias. Y subsidio por desempleo. Ya, es un dato que siempre sale los días jueves. Los días jueves siempre nos sale la tasa de subsidio por desempleo, las renovaciones de subsidio y este conjunto a las ventas minoristas. Bueno, como el día miércoles va a ser un día muy fuerte por el dato del IPC, probablemente el día jueves en premercado americano el mercado desee corregir. ¿Ya? Entonces, quiera corregir un poco y se prepare para la noticia de las 7:30. Si bien es cierto, la noticia de los subsidios de desempleo no es una noticia que abarque en su totalidad a los datos del empleo. Eso es cierto. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta, queridos inversionistas, es que el mercado está en busca de datos para ir en contra del discurso de Powell. Entonces, ya tenemos el primer dato de la inflación y no se va a quedar ahí, sino lo que va a hacer es buscar más datos o recabar más datos que le den la razón de que van a bajar el tipo de interés. Entonces, posiblemente la renovación de subsidios por desempleo haga que el mercado continúe su tendencia a la alza, es decir, el dólar americano pierde el valor, siempre y cuando los subsidios sean menor a lo esperado, lógicamente, ¿no? ¿Qué le puede interponer? Las ventas minoristas subyacentes. ¿Por qué? Ese dato, que es un dato de producción, es un dato que se vincula al Producto Interno Bruto, podría ser mixto de alguna forma. Es decir, noticias del empleo se aumentan y las ventas aumentan también. Ya, ese dato mixto podría ser que el mercado de alguna forma no haga que genere un valor en el dólar americano, pero es una mera especulación. De momento, yo creería que el mercado va a estar muy desesperado por saber qué es lo que va a pasar en el empleo, ¿ya? Y ese dato de aquí de las 7:30 que da la apariencia de no ser un dato tan relevante, va a ser relevante y muy relevante, ¿bien? Profesor, disculpa, ¿me recuerda cuál es la razón por la cual no invertimos en la libra? Ah, porque tiene una correlación directa con el euro y el euro tiene una correlación directa con el oro. Entonces, si tú inviertes en oro, inviertes en libra, es como que estuvieras invirtiendo dos veces o en oro o dos veces en libra por su correlación. No tiene sentido bajo los preceptos de la diversificación. Lo que deberías hacer es quitar al oro de tu cartera y meter a libra o viceversa, o quitar a la libra el oro y quedarte con euro también. O si quiero, o diversificar, libra contra otros pares, por ejemplo, libra contra euro, o libra contra australiano, libra contra el yen. Bueno, contra el yen yo al menos nunca he invertido porque me parece que es más, ya he explicado mis razones, más fundamental que técnico, ¿sí? Esa es la razón. Deberías diversificar la cartera. Por eso es que no puedes invertir en esas divisas. Bueno, puedes, pero aumentas tu posibilidad de riesgo. Bien, no sé si quedó claro, Carlos. Bien, entonces día complicado, ventas minoristas, subsidios de desempleo, va a hacer que el mercado se vuelva loco por un momento. Vamos a ver hacia dónde se dirige. Bien. De momento, aquí sí yo dijera, se puede invertir, las noticias van a ser mixtas, habría que revisar la estructura de precio, la estructura de precio tal vez nos dé algún fenómeno interesante y nos diga si el mercado, pues en efecto, podría ser una compra, habría que revisar realmente qué puede suceder. Pero insisto, hay mucha posibilidad que las noticias sean mixtas a las 7:30 del día jueves. ¿Por qué tan seguros? Bueno, generalmente cuando hay mucha cantidad de noticias, a veces te sale una a tu favor, otra en contra, entonces los mercados tienden a ser mixtos ahí. Entonces, en ese sentido, más predomina el análisis técnico. Pero ojo que estamos hablando desde el día jueves, ¿no? Donde por fin el análisis técnico está predominando con fuerza, porque de ahí todo ha sido fundamental. Bien, después de esto va a pasar el horario de apertura de la bolsa americana
¿Y qué tenemos? Como ustedes pueden darse cuenta, pues tenemos en este momento, pues los inventarios, en este caso, de ventas minoristas de automóviles, declaraciones de miembros de segundo nivel de la Reserva Federal, no va a haber volatilidad. En otras palabras, el día jueves va a ser un día bellísimo. Es decir, si tú quieres tener una buena inversión incluso en scalping, yo recomendaría el día jueves, siempre y cuando no haya contexto de guerra, ¿no? Si hay contexto de guerra, olvídense, no inviertan el jueves. O si quieren invertir, háganlo algo muy similar a lo que pasó el día de hoy. Todo materias primas a la alza, ¿ya? Pero si es que no, el día jueves va a ser un día de full scalping, ¿ya? Porque hay posibilidad de que las noticias sean mixtas y si son mixtas, estoy seguro que se enranga el precio. Es decir, va a haber puntos de máximos y puntos de mínimos. Entonces, podemos comprar cuando estén en mínimos y vender cuando estemos en máximos. Así va a ser parecido el día lunes. Obviamente hay que ver con exactitud a dónde puede dirigirse, ¿no? Pero es algo similar a lo que podría llegar a pasar. Bueno, en base a la experiencia siempre sucede eso, ¿no? Cuando hay noticias mixtas y el mercado después ya no tiene tendencia se enranja, punto máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y ahí tú de lo lindo puedes comprar y vender. Solo hay que saber trazar bien el institucional y listo. Y por último, el día viernes, que en teoría debía haber sido el día más fuerte, pero creo que el día viernes más bien va a ser un día tranquilo. ¿Qué es lo que tenemos? Ventas minoristas subyacentes en libra esterlina. Semana súper interesante para la libra esterlina, por cierto. Semana re interesante. Permisos de construcción en Estados Unidos, que en teoría debería haber volatilidad. Pero yo creo que no. Los permisos de construcción sí son noticias importantes, son noticias de producción. Nos hacen falta noticias de producción en el mercado, pero no creo que sea tan relevante para cambiar la tendencia realmente. Creo que el permiso de construcción realmente va a ser un dato no tan fuerte. Probablemente el mercado siga técnico el día viernes. Obviamente no hay que dejar abiertas operaciones. Miren, cada semana está pasando algo en el mercado, entonces sería un suicidio dejar abierto el fin de semana. No sabemos qué vaya a pasar este pero ya vamos 2 semanas con noticias fuertes, ¿no? Entonces, yo dijera no dejar abierto, pero sí dejar de alguna forma operaciones day trading durante el día jueves, el día viernes, cerrarlas antes del día sábado, sería bueno, o simplemente hacer oposiciones de scalping. Creo que la noticia de los permisos de construcción no son muy relevantes, realmente, no es muy relevante los permisos de construcción. Y lo que sí suele ser algo relevante, pero en esta ocasión creo que no, porque el mercado está muy interesado en la inflación, el índice de confianza de la Universidad de Michigan. Bueno, eso creo que podría llegar a suceder. Vamos a hacer un pequeño resumen como para quedar bastante claros en ese tema. Primero, consideren que el tema de la guerra aún no ha sido descontado. Considérenlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los mercados aún no han corregido como deberían. Como vuelvo, e insisto, yo sé que el oro cayó, pero ¿qué cayó? Ahorita cayó, ya retrocedió la mitad de la caída. Cayó $8 y ahorita ya está en menos $6 de caída. Y ojo que antes subió, ¿no? No olvidemos, para los que seguimos el oro bien de cerca, el oro subió a 24.76, casi topó el orden block del 24.77. De modo que yo creo que aún le falta recorrido al alza, es más. Pero bueno, eso cuando ya veamos análisis técnico mañana. Entonces, considerando el contexto de la guerra, primero hay que darnos cuenta que si es que seguimos en este mismo contexto de guerra, el mercado, ojo, va a estar muy pro guerra, ¿ya? Y no va a hacer mucho caso a las noticias. Yo creo que la noticia que sí podría ganarle al contexto de la guerra va a ser la del IPC, es la única. ¿Ya? Porque el mercado está a la espera de esto para contradecir el discurso de Powell. Sin este dato, el mercado se movería como dice Powell, pero el mercado no quiere creer eso. Como no quiere creer eso, entonces está moviendo de forma individual, de forma particular. ¿Ok? Bien, entonces en otras palabras, eh, martes probablemente el mercado se mueva a favor del IPP. Bien, es muy probable que se mueva a favor del IPP, pero no agarre tendencia. Día miércoles, el mercado va a ser a favor del IPC y ya vimos que el pronóstico es que el IPC sea menor a lo esperado. Si es menor a lo esperado, preparémonos porque el dólar va a perder un montón de posiciones en el mercado, pero un montón el día miércoles. Y esa tendencia yo creo que va a perdurar hasta el mercado asiático. Es decir, el día miércoles se fue de largo, todo hasta la noche. Día jueves.
El día jueves creo que el mercado se va a enrangar porque tenemos una serie de noticias y posiblemente salgan noticias mixtas. Si no salen noticias mixtas, el mercado lo que va a hacer es enrangarse, es decir, entre máximos y mínimos, que tranquilamente podríamos ejecutar posiciones de compra y de venta durante toda la jornada del día jueves. Y el día viernes, por otro lado, lo que comúnmente nosotros conocemos como los viernes explosivos en bolsa, ya no va a ser ese día viernes, o este único día de viernes no va a serlo, porque el mercado, si ustedes observan, en los permisos de construcción no son noticias relevantes y ya viene descontado de alguna forma los movimientos de la semana. En otras palabras, creo que es una semana de compra de acciones, compra de oro, compra de petróleo, dependiendo de cuánto nos salga los inventarios y alejarnos de Bitcoin. Bitcoin está súper enrangado, como que quiere subir y caer, pero se quedó estancado en los 60.000. Nosotros llegamos a topar Bitcoin en los 61.000, era nuestro objetivo, pero después subió hasta los 62, retrocedió hasta los 59 y no se ha atrevido a quebrantar los 59. Está entre más o menos $100 y eso no es atractivo para ninguna posición de inversiones. Entonces yo al menos esta semana sí me alejaría un poco de Bitcoin. De todas formas, mañana vamos a revisar esto. ¿Ya? Pero, insisto, creo que es una semana de mucha pérdida de valor en el dólar americano y todo va a venir de parte de la inflación. Carlos me pregunta, respecto al petróleo, ¿eso no habría afectado su situación por la situación que se vive en Venezuela, considerando que es un país miembro de la OPEP? Sí, es un país miembro de la OPEP, pero siempre, mira, la OPEP es un cartel empresarial. Y los carteles empresariales se mueven como cualquier empresa que tiene acciones. ¿Y cómo se mueve cualquier empresa que tiene acciones? El que tiene mayor acciones, el que tiene mayor potestad, ya, el que tiene mayor político, el que puede hacerlo, cualquier cosa. Es como Ecuador. Ecuador también estaba en la OPEP. ¿Tú crees que cuando en el gobierno de Lenin Moreno, cuando Lenin le sacó a Ecuador de la OPEP, ¿tú crees que la OPEP se cayó? No, pues ellos ni siquiera tomaban en cuenta nuestro país. ¿Ok? Porque nuestra producción es mucho menor a la producción de los grandes tenedores de este cartel. Entonces, en efecto, sí viene afectándose el tema de los barriles, en efecto, sí, pero para que se mueva a través del mercado, no. Si estuviéramos hablando de Arabia Saudita, pues ahí sí te dijera, ¿sabes qué? Ahí es verdad. Ya, por el tema de que Arabia Saudita sí es un gran tenedor de petróleo, el mercado sí va a pasar algo. Pero mientras no sean los países más grandes de la OPEP, simplemente el mercado no va a descontar dichos movimientos. Bien, preguntas finales, por favor. Vamos cerrando esta sesión. Se viene una semana explosiva e interesante. Muy interesante. Mañana yo estoy con ansias para ver el mercado americano, a ver cómo late. Estoy con bastante ansias. Ahorita yo sí digo, descansemos y mañana es el gran día. Veamos qué es lo que va a pasar en la jornada de la madrugada. Perfecto. Bueno, estimados inversionistas, si no hay dudas o inquietudes, por favor, lo único que les pido es tranquilidad en los movimientos respecto al tema de la guerra, mucha calma, operaciones técnicas, pero tomando en cuenta los fundamentales, y el día viernes se viene algo fuerte. Entonces, posiblemente no hay que dejar operaciones como que muy abiertas o eliminar el scalping del día miércoles, ¿ok? Entonces, muchísima atención en ese caso. Por lo demás, como siempre, les agradezco por la atención, el tiempo y bueno, les pido disculpas por la demora. Realmente mandé el link a otro grupo. Así que un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y estamos conversando. Hasta mañana. Chao, José.